Fíjate, Venezuela ha tenido 16 procesos constituyentes o asambleas constituyentes desde 1811 hasta 1999. Ha tenido 12 reformas constitucionales, ha tenido 2 enmiendas y un procedimiento de reforma que no se concretó, que es el que presidió el doctor Rafael Caldera. La conclusión de todos esos procesos es que la inmensa mayoría fueron para solucionar problemas políticos, fueron para intentar establecer mecanismos de paz. Algunos los lograron, otros no lo lograron, y un sector menos importante en número, la verdad es que se orientó más a la institucionalidad del Estado y a la forma como, a la fisonomía del Estado y la forma como él debía desarrollarse a lo largo de nuestra historia. Hay dos características que es bueno destacar. En la Constitución de 1811 se produce, es el producto de un Congreso Constituyente. Y la Constitución de 1999, la que fue también como producto de una iniciativa popular, de una elaboración popular y finalmente de un referéndum aprobatorio de naturaleza popular. Eso nos deja experiencias muy importantes. La Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta, en primer lugar, para la paz, para intentar un diálogo superior al que se ha tenido hasta ahora. Porque ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Se han desarrollado una serie de diálogos, una serie de encuentros, sin resultado alguno y más bien agotado la forma, la metodología, hasta los temas, las partes. Pues aquí las partes no es solamente el gobierno y la oposición, somos todos nosotros. Entonces, las partes tenemos que serenarnos, tenemos que tener sindéresis, tenemos que regresar a los valores fundamentales que han constituido y alimentado la nacionalidad. Porque claro, si tú lo ves en una perspectiva de la violencia, por supuesto, el ciclo bolivariano de las 3 constituciones hasta 1821 fue violento, incluyendo el Estatuto de la Dictadura de 1828. De 1830 a 1864, centrofederalismo y federalismo fue violento, ahora, muy violento. De tal manera que debemos colocar las cosas en su justa dimensión. Y la justa dimensión está allí. Derecho a la protesta pacífica y sin armas. Libertad de expresión sin injuriar. Es decir, convivir no como hienas, sino como ciudadanos. Al gobierno le corresponde lo que en el derecho romano se llama el bonus pater familia. Es decir, le corresponde la orientación de la nación, el comportarse como un gran padre, el llamar a los hijos, en este caso a los ciudadanos, el provocar, iniciar, promover, en este caso el diálogo plural, e intentar hasta más allá que ese diálogo se produzca. El objetivo fundamental del proceso constituyente es buscar la paz. ¿Y por qué se busca la paz? Porque se agotaron todos los escenarios y mecanismos de diálogo. Y aquí de lo que se trata es que los interlocutores ya no sean decididos por el gobierno o la oposición, sino que es el pueblo de Venezuela en un voto universal, directo y secreto, quien va a plantear quiénes van a ser interlocutores, qué es lo que se va a debatir y cómo se va a debatir. El tema está en los sectores estos que el gobierno ha propuesto y que muchos de esos sectores están más o menos controlados. Sí, lo primero que hay que aclarar es muy conceptualmente, y me parece muy bien lo que estás diciendo, pues te estás refiriendo al mecanismo, no al concepto. Nosotros cuando fuimos constituyentes tuvimos 3 jurisdicciones. La jurisdicción de los pueblos indígenas, la jurisdicción territorial y los que éramos de jurisdicción nacional. Por lo tanto, y en el caso de los pueblos indígenas, tenían que votar tanto por el pueblo indígena como por la circunscripción territorial. En el caso de nosotros, había que ejercer 10 votos para que se produjera la integración de los constituyentes de origen nacional. De tal manera que, aclarado eso, entonces pasamos a la otra parte. Yo creo que hay que explicar más, hay que decir más, a pesar de que hemos tenido una experiencia constituyente muy importante
y muy Una pregunta, ¿por trascendente qué, y por en qué no se toman las mismas 1999. condiciones que del año 99? Es que son extraordinarias. Fíjate, las bases comiciales que decían, el artículo 8, respeto a las garantías democráticas, derechos humanos y su progresividad, jus gentium, derecho internacional y los tratados celebrados válidamente por la República. Eso es inamovible, eso no se puede modificar. ¿Se va a cambiar la Eso. Constitución, sí o no? Bueno, la Constitución va a recibir cambios, pero hay que hacer una aclaratoria para quienes colocan... ¿Por qué no por la vía de la reforma o de la, para quienes, de la ahora enmienda? te explico eso. Para quienes colocan dudas, que a mí me preocupa es cuando son estudiosos de esta materia, ¿no? Fíjate, el 347 dice, entre otras cosas, bueno, transformar el Estado, reformar el orden jurídico, pero te dice redactar una constitución. Una nueva constitución. No te está diciendo aprobarla, por el amor de Dios. Por lo tanto, plantearse, bueno, la van a aprobar ¿cómo? La va a aprobar la Asamblea. Pero eso tiene va que ir a al aprobar soberano un grupo. aquí Claro, a la Cochinchina. te lo está diciendo la propia norma. La única competencia que tiene la Asamblea Nacional es redactar pero una constitución. hay un paso previo, doctor Escarra, que yo quiero que usted me precise. Perdón, eso quiere decir que hay múltiples manifestaciones que al final, o procedimientos que al final tienen que concluir en una votación directa del pueblo de Venezuela. ¿Por qué el soberano no es quien decide si esa constituyente va o no va y si va en las condiciones propuestas? Son dos cosas distintas, vamos a ir por pasos para hacer lo más pedagógico posible. Número uno, eso lo sabes tú, en el debate constituyente no se ha dicho mucho, yo fui el que presidió casualmente la comisión de modificación, una de las comisiones que presidí, de modificación de la Constitución, enmienda, reforma constitucional, asamblea constituyente. Así que, es decir, conozco cómo se elaboró eso. Uno de los puntos que hay que recordar es que Quijada y otro constituyente plantearon eso. ¿Y por qué a la iniciativa no se le agrega una consulta? Y fue rechazada por la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo pretendes tú que nosotros violemos lo que es el originalismo? Es decir, el origen de la norma, que la norma es la que está en el 347 y 348. Dicho de otra manera, eso en primer lugar como antecedente, pero dicho de otra manera, son 4 iniciativas, las digo al revés. En primer lugar, el 15% del pueblo en el cuerpo electoral. En segundo lugar, 2/3 partes de los municipios en cabildos abiertos. Después 2/3 partes de los integrantes, no de los presentes, de los integrantes de la Asamblea Nacional y el presidente en Consejo de Ministros. Cualquiera que hubiera sido la iniciativa de convocatoria, que es como dice la frase, iniciativa de convocatoria, no tenía por qué plantearse un referéndum para que entonces, además de la iniciativa, se tuviera que decir. O sea, el 15% de la población ya llamaría a constituyente, señor secretario. ¿Y usted está seguro que el gobierno no hubiera ejercido ningún recurso para impedir que eso se expresara? Yo no puedo hablar del gobierno porque no soy gobierno. Yo no soy el presidente, no soy ministro, yo no soy secretario, no soy prefecto, no soy concejal, yo no soy senador. Pero es obvia su identidad política con el gobierno. Tengo una identidad con la propuesta y estoy trabajando en la propuesta en el marco de la democracia, en el marco de los valores fundamentales y de nuestra experiencia, Ahora, a mí me preocupa y es el tema de la consulta al soberano. ¿Por qué? Porque bueno, hay otro artículo, el artículo 5 habla de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Pero es decir, tiene 2 maneras de ejercerla. Directa por los medios previstos en la Constitución, número 1, y de manera indirecta por los órganos del poder Sin embargo, Chávez, cuando hizo la primera intervención sobre este tema, separaba iniciativa de convocatoria. Porque en el periodo de Chávez, tú lo sabes muy bien, mi querido colega constituyente, tú lo sabes bien, no había ninguna norma de la Asamblea Constituyente. Nos agarramos por allá de una ley de participación política 181, que llegaba y decía, bueno, se pueden hacer consultas sobre hechos trascendentales, pero eso ni siquiera era vinculante. El carácter vinculante o la viabilidad se la da a un personaje, una gran persona a la que no se le ha hecho el homenaje correspondiente. Para mí el más grande constitucionalista de los últimos tiempos, el doctor Humberto Larroche, en aquella famosa ponencia donde dice, no, un momento, el poder constituyente no tiene que estar expresado en la Constitución. El poder constituyente, su titular es el pueblo, y el pueblo se manifiesta, exige, plantea. Lo demás son procedimientos. Ahora fíjate,
Si siguiéramos esa línea de reflexión, la pregunta es, bueno, vamos a unas elecciones constituyentes. Si el pueblo no quiere constituyente, se va a abstener. Si el pueblo no le quiere dar la mayoría al gobierno, sino a la oposición, lo va a hacer. ¿Y cómo controlas tú eso? Tú lo sabes bien. Y el otro aspecto, tú pudieras tener 10, 20, 30. Yo tengo algunos planteamientos. Ahora, ¿usted no le parece, perdón, de orden doctor? personal? Perdón, yo tengo algunos planteamientos de orden personal. Tú recuerdas la Asamblea Constituyente. Una cosa es lo que los demás pensaban y otra cosa lo que ocurrió. Eso es bien bueno que usted lo diga, porque muchos dirigentes del PSV han dicho que no está planteado modificar la Constitución. Por ejemplo, si la constituyente que se convoque, si se llega a convocar y se llega a elegir, esa constituyente tendría que ser originaria, no tendría que ser derivada. Claro, ¿verdad? tú debes recordar. Entonces, ¿quién puede garantizar lo que esa constituyente va a hacer mañana o no? Por ejemplo, puede decidir mañana la Constitución ampliarle el periodo de gobierno al presidente Maduro o eliminar la Asamblea. Puede perfectamente. Porque hay unos principios, te los acabo de decir, supraconstitucionales, creo que no lo nombré, que es la tradición histórico-constitucional. Está el derecho internacional, los derechos humanos, las garantías democráticas, la tradición histórico-constitucional. No puedes ir más allá del periodo en el que nosotros estamos. Quien te habla debe saberlo y fueron muchos de mis problemas. ¿Puede o no puede disolver la Asamblea de una constituyente? Perdón, fueron muchos de mis problemas. Quien te habla no creía en la continuidad, como no creo en reelecciones indefinidas. Por el contrario, yo creo que a la República la debe caracterizar la alternabilidad. Yo creo en eso. Entonces, no puede ni debe disolver. Pero acuérdate, si es supraconstitucional y es de poderes originarios, todos los poderes quedan subordinados al poder constituyente, es decir, a la Asamblea Constituyente. ¿Quién le pone límites a la constituyente? Pero tenemos que hacer la pausa. Pero te digo, eso lo hicimos nosotros, artículo 1, parágrafo único. Recuerde del Estatuto de los actos constituyentes. Los pueblos indígenas tenían 2 votos. Ajá, pero esa es una excepción. Los que votaron por nosotros tenían que votar 10 veces, jurisdicción nacional, o sea, eso no. Donde quiera que hay plurinominalidad, su origen es Alemania. Donde quiera que existe eso, hay una diversidad de votos. Y el control de los escenarios, doctor, fíjate, por ejemplo. el dogma constitucional es democrático, es que no sean varios votos para un cargo. Es votos o varios votos dependiendo del número de cargos, pero no para un cargo. Ahí sí habría discriminación, posición antidemocrática y, por supuesto, partiría en dos la Constitución. ¿Quién garantiza que esos sectores no van a estar precocinados o controlados por el gobierno? Por ejemplo, las comunas, el registro de las comunas, ¿quién garantiza? Dime, ¿de quién depende eso? Dime, sinceramente. Bueno, eso tiene que depender de la oposición. No, si vamos a un proceso, acuérdate de lo que pasó. ¿Cómo va a depender de la oposición? Tiene que depender del proceso electoral, tiene que depender. Claro, la oposición es la que tiene que supervisar, reclamar, plantear, criticar, ajustar las bases constituyentes en el poder electoral, que es al final quien lo decide. Pues el presidente lo que puede hacer es una propuesta, pero él no la decide. Solo decide el poder electoral de conformidad a nuestra Constitución. Ahora, si el soberano, por ejemplo, opina cuando hay una reforma o cuando hay una enmienda, ¿por qué no va a opinar en algo mucho más grave como es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente si está de acuerdo o no con esa convocatoria? ¿Quién ha dicho que no va a opinar? Pero claro, si usted mismo lo acaba de decir hace poco cuando dice que de acuerdo, o sea, de acuerdo al artículo 347 no tendría que someterse a consulta del pueblo la convocatoria de la Constituyente. Bueno, eso fue lo que yo, por lo menos lo que yo entendí. Vamos a intentar aclarar. O sea, al pueblo se le va a preguntar si quiere o no constituyente. Es que hay una iniciativa que antes no existía, es decir, hay 4, se tomó una. Entonces, ¿qué es lo que vas a preguntar? Simplemente se convocó a unas elecciones. Pero se le puede preguntar, y ¿usted está de acuerdo? Y ahí el pueblo va a decidir si quiere o no, y a quién le va a dar la mayoría o no la va a dar. El pueblo podría abstenerse en forma general. Bueno, esa es una forma, pero ¿por qué? Porque además en Venezuela, acuérdate de nosotros, tú y todos los demás constituyentes y mi persona, teníamos la doctrina que se consagró en la Constitución de que el voto es un derecho y no una obligación. Hermano, lo que te tiene que quedar claro es que hay una elección directa del pueblo y él decidirá si quiere o no la constituyente y en el supuesto que la quiera, cuál es la mayoría que él va a otorgar. Si no hay constituyente, entonces no hay paz. Oye, es una pregunta esencial. Si agotaste el diálogo, si ya no hay formas de dialogar, tú mismo acabas de hacer un artículo que leíste de los niveles de violencia en los que nos encontramos.
Bueno, entonces, si no hay constituyente, ¿qué va a haber? Una confrontación final. Se agotó el diálogo, se hicieron todos los esfuerzos. Bueno, yo mismo, yo he estado en 3 comisiones, ¿me explico? La más efímera, la del 19 de abril. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Bueno, la negación total y absoluta y la violencia. Estamos metidos en una situación violenta. Tenemos que dar todas las libertades, pero en el marco de la Constitución, no de ¿Y manera usted sinceramente cree que se han dado extraconstitucional. todas las libertades? ¿Se ha respetado el derecho a la protesta? ¿Qué Hermano, opina? ¿qué es lo que no se debe respetar? Lo que la Constitución prohíbe. ¿Y qué es lo que prohíbe? Una protesta violenta y con armas. Eso está prohibido. Ajá, pero usted ha Está visto que prohibido se en han las reprimido naciones, manifestaciones pacíficas, en las o no está de acuerdo con naciones, eso. perdóname, se ha prohibido en las Naciones Unidas, se prohíbe en la OEA, se prohíben los pactos y tratados y resoluciones internacionales y está prohibido en nuestra Constitución. Usted tiene el derecho de manifestación pacífica y sin armas. ¿Por qué a manifestantes detenidos los van a juzgar tribunales militares? Pregunta Leonardo Álvarez. Los pasan a todos a esa jurisdicción sin distingo. Bueno, hay casos de que han sido pasados. Sí, pero esa es una pregunta muy esencial. La Constitución prohíbe y por el contrario les corresponde a la jurisdicción civil en materia penal. ¿Por qué lo hacen? Tendría que ser, si eso ocurre, no estoy enterado, pero No, hay muchos casos. estoy hablando es en el plano estrictamente doctrinario de la Constitución. Hay una jurisdicción militar, pero es para delitos militares y que ocurran dichos delitos en la circunscripción militar. Eso lo dice claramente la O Constitución. sea, que no es constitucional llevar a manifestantes a juicio militar. Menos manifestaciones civiles, eso no. ¿El resultado de la constituyente debería ir a un referéndum aprobatorio? Pregunta el Taribero. Me imagino que sí, ¿no? Claro, yo pienso. En caso tal. No sé si te acuerdas cuando te dije el 347. ¿Qué dice lo puedes leer a la audiencia? Aquí está el 347. 347. Redactar, la palabra redactar una nueva constitución. No dice aprobar. Redactar, O tiene sea que ir que la a... Asamblea Constituyente, su función, bueno, la que tuvimos nosotros. Por supuesto, redactar y Nosotros someter a redactamos, consideración. se aprobó en la Asamblea y después se sometió a la voluntad Ahora, popular. en ese caso, por ejemplo, cuando se habla de redactar una nueva constitución, ¿el propósito real cuál es? ¿Una modificación parcial, una modificación del espíritu de la constitución, una modificación puntual, una nueva constitución? O sea, ¿qué es lo que se busca? Ahí hay varios elementos, ¿no? Por supuesto, hay normas, propuestas nuevas, hay sujetos nuevos que deben estar en la Constitución, hay un concepto de la Venezuela no petrolera en el área económica, hay un concepto ambiental mucho más profundizado, está en elaboración un capítulo sobre los derechos de los jóvenes, entre otros aspectos. Yo en lo personal tengo varias inquietudes pues, que se plantearán en su momento. Uno, creo que hay que ser más severo con la corrupción. Digo en el orden jurídico, no estoy diciendo en ningún otro orden. En segundo lugar, creo que debe haber mecanismos de defensa más claros de la propia Constitución. Nosotros tomamos el artículo 250 de la Constitución del 61, es el 333 de la Constitución del 99. Todo ciudadano o ciudadana investido o no de autoridad está en el deber de restablecer el orden constitucional cuando ha sido menoscabado o lesionado por procedimientos no previstos en ella. ¿Qué hicimos nosotros? En aquella cosa poética nuestra, humanista, le metimos tijera al artículo 250. Y resulta que el artículo 250 del 61 dice, quien actúe al lado o quienes actuaron en el gobierno usurpador, golpe de Estado, serán confiscados, serán incautados, serán sometidos a juicio militar. Nosotros pasamos tijera a aquello. Entonces lo que quedó fue un planteamiento de carácter general. Es decir, los mecanismos de defensa institucional de la Constitución ante un golpe de Estado, por ejemplo, ante una verdadera ruptura del orden constitucional, ante una intervención extranjera, no están en la Constitución, lamentablemente, como sí está en la mayoría de las constituciones de la América Latina y de Europa e incluso en los Estados Unidos. El problema de la del artículo 2 de los Estados Unidos es casualmente el tema de las armas para defender a la República Norteamericana y a su propia Constitución. Doctor Escarral, ¿la constituyente podría destituir, por ejemplo, se me ocurre, a la fiscal general de la República?
Acuérdate que la constituyente, a ella se subordinan todos los poderes. Puede modificar a los titulares de todos los poderes públicos, incluyendo el presidente de la República. Puede autorizar el endeudamiento. Acuérdate lo como que los mediante un acto constituyente lo hicieron. Acuérdate lo que hizo Chávez en aquel famoso discurso del 5 de agosto, su primer discurso en la Asamblea Constituyente. Él presentó, resignó sus poderes ante la Asamblea. Eso quiere decir que sí puede hacerlo. Claro, por supuesto. Pero lo primero es aclarar que es dictadura, porque la gente habla de dictadura sin saber qué es dictadura. Porque que yo sepa, el actual presidente sacó 300.000 sufragios sobre su más cercano competidor y ganó. Esto es un sistema presidencialista. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. No es un sistema parlamentario. Tenemos que irnos a la pausa. En primer lugar. Le voy a hacer pero ¿qué es dictadura? El Libertador en 1828 decretó, estableció un estatuto llamado la dictadura, pero es la magistratura extraordinaria. Los romanos en la antigüedad, cuando hablaban de dictadura, hablaban de una persona que iba a salvar la república. ¿De qué estamos hablando? Le voy a hacer una pregunta de selección simple, antes de irnos a la pausa. ¿Usted cree, sí o no, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha actuado apegado a la Constitución? Claro que ha actuado pegado a la Constitución. No es que no haya errores, no es que no haya que perfeccionar, no es que no existan cuestiones que hay que superar, pero ha actuado enmarcado en el texto constitucional de 1999. Doctor Ezcarrá, ¿qué lo hizo cambiar de posición política? Hace 10 años era opositor al chavismo y ahora apoya al presidente Maduro. Bueno, voy a decir como Churchill. Churchill fue del Partido Liberal al Conservador, del Conservador al Liberal y del Liberal al Conservador. Y alguien le hizo esa pregunta y él dijo, es que yo no soy ni estoy agrupado con los ciudadanos o las colectividades de cada grupo, sino unos valores y a unos principios. Cuando yo veo que esos principios no funcionan en esta colectividad, entonces por supuesto busco donde yo los pueda desarrollar. Recuerde que después del 347, 348 y 349 viene el 350 que no lo mencionan ni locos. Dice por aquí, sí, cómo no, yo fui el redactor de esa norma, ¿cómo no lo voy a mencionar? Y perdone que lo diga así. Yo soy el redactor del 350. ¿Tienen derecho los opositores a invocarlo hoy? Entonces, bueno, ya ese es un análisis que hará la oposición. Esa es una norma que está para que cuando existe una violación masiva de derechos humanos, cuando exista una sustitución de la democracia y del Estado de Derecho, entonces el pueblo se organiza para rebelarse. Algunos lo llaman derecho de resistencia, pero en realidad eso se llama en el derecho constitucional comparado derecho de rebelión constitucional. Tiene su origen, al que lo está preguntando, en la Constitución de 1811. Y detrás de la Constitución de 1811 en dos constituciones, la de Virginia y la de Maryland. Pero fíjese que y está también, perdón, tengo que decirlo, está también en la Magna Carta Libertatum, la de Juan Sin Tierra, allá en Inglaterra. De tal manera que eso está en la ley fundamental de Bonn, está en la Constitución española. Es decir, eso es un patrimonio del derecho constitucional. Terminandito, la Fiscalía General de la República dijo que se había roto el hilo constitucional y hemos visto en la calle mucha represión. Yo difiero de ella, así como te dije, yo le tengo un gran aprecio, creo que es una gran jurista. Ruptura del orden constitucional es lo que hizo Carmona, hermano. Eso es ruptura del orden constitucional. Diste un golpe de Estado, sustituiste la Constitución y sustituiste a todos los titulares del poder público. Porque exista una infracción o un desconocimiento o una mala redacción de una sentencia, para eso es la jurisdicción constitucional. Decirle a nuestra población, a nuestros ciudadanos, más allá de nuestras diferencias, lo digo con humildad, deberíamos pensar en la patria, deberíamos pensar en Venezuela, deberíamos pensar en la familia venezolana. Eso que tú señalaste ahorita hace rato, más de 40 víctimas, eso no puede ser, eso nos tiene que doler, nos tiene que estremecer. Entonces hagamos un esfuerzo de sindéresis, de inteligencia, de comprensión de la realidad y vayamos a ganar la paz, vayamos a construir la paz. Vamos a hacerlo en el marco y en el escenario de lo que nos da la Constitución. Vamos a hacerlo en el marco del Estado de Derecho y de sus valores fundamentales. Vamos a preservar lo que ha ganado Venezuela en materia de libertades. Nosotros no lo podemos perder por una confrontación criminal entre las partes y, por supuesto, terceros financiándola, alimentándola para bañar de sangre a la nación venezolana.
¿Cómo puede ser una constitución para la paz una constitución que no genera consenso en el país, doctor Alcarrás, que tiene mucho rechazo en los sectores? La Constitución. La constituyente. La Constitución. La constituyente. La defendió una parte y después la defendió otra. Y es un tema de condiciones. Todos los sectores. ¿Estaría dispuesta en nombre de la paz esa comisión a revisar la propuesta? Hermano, pero si lo que se está es un periodo de consulta. ¿Cómo es que dicen en fútbol? Estás jugando adelantado. O sea, estás hablando de cosas que no han ocurrido. O sea, estamos en un periodo de consulta que no ha terminado. Entonces, cuando aparezca... Y si en esa consulta le dicen, por ejemplo, que la constituyente no es la solución, ¿ustedes aceptarían eso? Cuando aparezca el documento, es la solución constitucional, pacífica, bueno, ya es una conducta y electoral. Ya es una toma de posición. Ahora, por supuesto, si de lo que se trata es de buscar una posición conflictiva, violenta, de guerra, de lucha de sectores, bueno, eso es otra cosa. Yo no quiero eso para Venezuela. Pero no hubiera sido mejor, ya no con esto termino, deseo. doctor Escarrá, no hubiera sido mejor llegar a una constituyente después de un diálogo, después de una negociación y no antes, no como condición a un diálogo, una negociación. Eso es muy bonito, en lo que San Agustín llamaba el mundo de Los Ángeles. Que necesitamos que nos pasen cosas bonitas, doctor. De Chivitas Day, pero no es en la realidad. En la realidad tenemos un conflicto, tenemos problemas sociales, económicos, problemas incluso de orden institucional y político. ¿Cómo lo resuelves si no hay diálogo? Bueno, le pides al pueblo que en un proceso constituyente escoja a sus constituyentes, los designe él mediante el voto universal, directo y secreto, en el pleno ejercicio de las libertades fundamentales, y ellos serán los responsables de ese diálogo para la paz.